Si me confirma que les aparece en pantalla, por favor. Sí, profe. Bueno, excelente. Hoy vamos a estar desarrollando el capítulo sobre enzimas, que más que nada es el contenido, continuación también al capítulo de compuestos orgánicos. Vamos a recordar que cuando hacemos una clasificación de las proteínas, entre ellas podemos citar a las enzimas. Entre las características que podemos citar en cuanto a las enzimas serían las siguientes características. Ahí voy de nuevo. A ver. Ahí. En relación entonces a las enzimas, mencionamos las siguientes características, que son macromoléculas, que poseen una alta especificidad, que presentan una naturaleza proteica, que actúan sobre sustancias llamadas sustratos, actúan en condiciones óptimas de temperatura y pH. Cuando hablamos también del principio fundamental de la influencia de una enzima en una reacción química, está dada por la formación de un complejo enzima-sustrato. Entonces las enzimas, a modo general, citamos, describimos, mejor dicho, como catalizadores biológicos, es decir, que aumentan la velocidad de una reacción química sin formar parte de los productos finales. En este esquema tenemos representado que la enzima, para poder digo bien, debe unirse a un sustrato, que es la molécula en el cual se va a formar un complejo enzima-sustrato, y luego de la reacción química se va a obtener unos productos a partir del sustrato, pero la enzima no sufre ninguna modificación al final. Al decir entonces que son proteínas, entonces decimos que estas enzimas están formadas por monómeros de aminoácidos. Bueno, empezamos a hablar de la nomenclatura. La nomenclatura sería los nombres o qué reglamento se sigue para nombrar a las diferentes enzimas. En primer lugar, hablamos del nombre del sustrato, más se le agrega el sufijo asa. Entonces, como ejemplos de enzima tenemos la ureasa, porque el sustrato es la urea, la amilasa, la tirosinasa sería alguno de los ejemplos. Según el tipo de reacción catalizada, podemos mencionar que existen también enzimas de tipo deshidrogenasa, descarboxilasa también. Algunos de los nombres arbitrarios, o sea, algunos nombres de enzimas que nos sigue vamos a decir, una regla, podrían ser la tialina salival, la pepsina del jugo gástrico, la tripsina y quimiotripsina también del jugo pancreático. Existe, para nombrar a las enzimas, una Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular que propone asignar a cada enzima un nombre descriptivo y también un número que permite ubicarla en una tabla. Entonces, en esta clasificación se considera también el tipo de reacción catalizada. A modo general, cuando hablamos de la clasificación de las enzimas, podemos citar las oxidorreductasas, en el cual ocurre una reacción de oxidorreducción, en el cual una molécula se reduce y también otra que se oxida. Otro grupo sería las transferasas, en el cual ocurre específicamente transferencia de grupos funcionales.
Por ejemplo, en hidratos de carbono están los carbohidratos modificados, cuando se sustituye el grupo hidroxilo por el grupo amino, por ejemplo. Bueno, otro grupo, otra clasificación sería las hidrolasas, en el cual ocurren reacciones de hidrólisis. ¿Qué es una reacción de hidrólisis? Es una reacción de rompimiento de molécula en presencia de agua. Bueno, otro grupo de enzimas serían las liasas, en el cual ocurre o se relaciona con lo que sería enlaces dobles. Luego tenemos el grupo de las isomerasas, en el cual hay reacciones de isomerización. ¿Qué serían las reacciones de isomerización? En el cual vamos a decir, permanece la misma cantidad de átomos, pero la configuración de la estructura es que cambia. Luego tenemos el grupo de las ligasas, en el cual ocurre una formación de enlaces con aporte de ATP. O sea, en el grupo de las ligasas se requiere la presencia de la molécula de ATP, que es una molécula energética. Bueno, para la identificación de las enzimas se utiliza un código numérico que consta de 4 partes. En el primer caso, en el primero, corresponde a la clase principal de enzima. El segundo componente sería la subclase de la enzima. En el tercer componente se habla de una clasificación de la subclase y luego tenemos el orden de la enzima en esa categoría. Por ejemplo, si vamos a mencionar a esta enzima, esta molécula denominada lactato deshidrogenasa, el código sería 11127, que nos está indicando, ¿verdad?, la clase principal, la subclase, la categoría en la subclase y el orden en esa categoría. Bueno, cuando hablamos también vamos a decir, de conjuntos de enzimas relacionados a otras moléculas, podemos hablar acá de la aloenzima, que sería un sistema enzimático. La aloenzima se compone de una apoenzima asociado a una coenzima. ¿Qué es la apoenzima? Es una macromolécula proteica. ¿Qué es una coenzima? Es una molécula que no es de naturaleza proteica y el tamaño es más pequeño. ¿Cuáles serían las características de las coenzimas? Entre las características de las coenzimas serían que experimentan cambios que compensan las transformaciones del sustrato. Muchas presentan, dice, una estructura de tipo nucleotídico, puede estar relacionado a las vitaminas, como el complejo B. También puede unirse a distintas apoenzimas y actuar frente a diferentes sustratos. También no es responsable de reconocer con precisión al sustrato. ¿Por qué? Porque la función de reconocer con precisión al sustrato sería más que nada la apoenzima, la proteína en sí. Bueno, cuando hablamos también de enzimas, están las denominadas metaloenzimas. Por el nombre ya estamos deduciendo de que está relacionado a metales. Entonces, estas enzimas, algunas enzimas, presentan iones metálicos que son indispensables para la acción catalítica, o sea que son importantes para que las enzimas
realicen su función. Algunos iones metálicos también pueden contribuir al proceso catalítico por su capacidad para atraer o donar electrones. En todas las enzimas que presentan metales o iones metálicos, la pérdida del componente metálico determina también la pérdida de actividad. Eso quiere decir que en una proteína que presenta iones metálicos sin estos metales, entonces no van a poder realizar su reacción química. Entre los ejemplos tenemos la catalasa, peroxidasa que presentan hierro, la tirosinasa que presenta cobre, la alcohol deshidrogenasa que presenta zinc y la ATP requiere de la presencia de magnesio. Bueno, cuando hablamos de la catálisis enzimática o hablando en otros términos de reacciones enzimáticas, sabemos que estas enzimas son las que aumentan la velocidad de reacción, disminuyendo al mismo tiempo lo que llamamos la energía de activación. Cuanto mayor número de moléculas alcanza el estado de transición, la transformación química aumenta. Entonces, durante esta reacción, la enzima se une al sustrato formando lo que llamamos complejo enzima-sustrato y describe que es transitorio porque este complejo entre enzima-sustrato, vamos a decir que están unidas entre sí solo en el momento de la reacción química. Sabemos que al final entonces la enzima, que es la proteína, aparece inalterada al final de la reacción o de la catálisis. Entonces aquí en resumen, en la imagen de abajo vemos que tenemos entonces la enzima, el sustrato, como que de un tono así verde claro, se une formando el complejo enzima-sustrato. Luego tenemos que el sustrato se transforma en productos y la enzima aparece inalterada al final. Bueno, acá existen algunas regiones de la enzima que recibe el nombre de sitio activo. Entonces, para que se forme el complejo enzima-sustrato, se requiere que el sustrato, que es la molécula no proteica, se fije a un lugar definido de la enzima que es llamado sitio activo o sitio catalítico, en donde ocurre esta reacción química. Tanto la unión como la acción catalizadora exige una conformación tridimensional muy específica a nivel del sitio activo. Entonces, el sitio activo sería una agrupación de aminoácidos distribuidos de manera pero muy específica que se mantiene unida mediante estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. En esta unión del complejo enzima-sustrato requiere la formación de enlaces no covalentes. ¿Cuáles serían esos enlaces en el complejo enzima-sustrato? Serían puentes de hidrógeno, enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas y también puede ser fuerzas de Van der Waals. Entre las características que hablamos en el sitio activo del punto de unión entre la enzima y el sustrato, es que el sustrato fijado a la enzima también puede sufrir una deformación en los enlaces afectados por estas reacciones químicas. Bueno, acá tenemos entonces que la coenzima también participa para una conformación, dice, óptima. Bueno, siguiendo entonces con las características de las enzimas, estas son sintetizadas en el citoplasma de las células
y luego son dirigidas o transportadas en el lugar en el cual cumple su función. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Entonces, una enzima que se requiere durante la glucólisis son entonces sintetizadas en el citoplasma y son dirigidas a la mitocondria, en la matriz mitocondrial. Si hablamos de alguna enzima que se requiere durante el proceso de fotosíntesis en células vegetales, bueno, entonces son sintetizadas en el citoplasma y esas enzimas son dirigidas al cloroplasto. En el caso de otras enzimas, como las carabinas moleculares del retículo endoplasmático, entonces son sintetizadas en el citoplasma y luego son dirigidas también a estos lugares en donde ocurren estas reacciones químicas. Bueno, sabemos que existen también enzimas que actúan fuera de las células. Como ejemplo, tenemos aquellas enzimas digestivas y las relacionadas con la coagulación de la sangre. Uno de los ejemplos que podemos citar sería la amilasa, que es una enzima que está vamos a decir, en la saliva, en la boca, entonces ahí es donde cumple su función, fuera de las células, dentro de la boca. Bueno, pero en general cuando hablamos de las enzimas, la mayoría son intracelulares, o sea, cumplen función en el interior de las células. Bueno, existen también factores que pueden modificar la actividad enzimática. Entre ellas sería la concentración de enzima, concentración de sustrato, la temperatura, pH también. La concentración de enzima, entonces la velocidad de reacción es directamente proporcional a la cantidad o concentración de enzima. Entonces, mientras más enzima hay, la velocidad de reacción va a ser mayor también. En cuanto a la concentración de sustrato, dice que al comienzo de la actividad puede aumentar rápidamente con el incremento de la concentración de sustrato, pero cuando pasa un nivel y a niveles más grandes del sustrato, la velocidad va disminuyendo lentamente. La temperatura, bueno, la velocidad de reacción también aumenta cuando la temperatura asciende hasta un límite. Y el pH, más que nada, existe una reacción química óptima de las enzimas en un rango de pH que va de 6 a 8. Por debajo o por encima de estos valores, estas reacciones químicas ya es diferente. Bueno, acá también podemos hablar de inhibidores enzimáticos. ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? Son aquellos que interfieren a la reacción de las enzimas. Bueno, cuando hablamos entonces de estos inhibidores enzimáticos, acá vemos en la primera imagen una enzima y un sustrato, en el cual existe un sitio activo en la enzima. Dijimos, el sitio activo es el lugar en donde el sustrato se une a la enzima y donde hay reacción química. Pero en el caso de que hablamos de una inhibición, vamos a decir que se une algún inhibidor en ese sitio activo o en el lugar donde se debería unir el sustrato, entonces eso causa o evita que no haya catalización enzimática. Bueno, entre los inhibidores están los inhibidores competitivos y no competitivos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a mirar la imagen de arriba. Está la enzima, en la enzima está un sitio activo que es el lugar donde el sustrato se debe unir y donde hay reacción enzimática, y luego está el sustrato. ¿Qué es un inhibidor competitivo?
es cuando esa molécula extraña o ese inhibidor se une donde se encuentra el sitio activo y evita entonces que haya la catalización enzimática. ¿Qué es un inhibidor no competitivo? Cuando se une también a la enzima, pero en un lugar diferente al sitio activo. No compite por el sustrato en el sitio activo. Bueno, luego tenemos los inhibidores irreversibles también, que son aquellos que producen cambios permanentes en la molécula de la enzima. Producen un deterioro definitivo en su capacidad catalítica, entre ellos serían los insecticidas. Tenemos también aquellas sustancias que también pueden ocupar el sitio activo y son transformados por la enzima en productos. Bueno, de esta manera entonces completamos este contenido que es bastante corto, conciso, sobre las enzimas teniendo en cuenta las características, la nomenclatura, los tipos de inhibidores también que mencionamos acá y también algunos ejemplos de lo que sería estos ejemplos de enzimas. Como ustedes saben, siempre hay un periodo de consulta y a manera de organizarnos voy a estar mencionando sus nombres eh, para esperar si es que tienen alguna consulta y si me confirman también al mismo tiempo la marcación de asistencia. Agüero. Agüero se encuentra. Profe, ella desde esta mañana no andaba a su internet. No sé si está en la llamada ahora, pero yo estaba Eh, hablando con ella y no andaba. sí, sí, ella está conectada ahora. Bueno, Azucena Cabrera, Presente, profe. Ahí te ¿alguna, respondí a April. No, profe, al- ninguna consulta y ya marqué mi asistencia. bueno, excelente. Cecilia Galli, Presente, profe. ¿cómo estás? ¿Todo bien y vos? Bien, bien. ¿Alguna consulta que tengas y marcaste asistencia? No tengo ni una consulta, profe, y ya marqué también mi asistencia. Dale, gracias Cecilia. Janina Gutiérrez, Fiorella Ferrari, No tengo ni una consulta, profe, ya marqué también mi asistencia. bueno, excelente. Karen Sabrina, Presente, profe. No ¿cómo tengo está? ninguna consulta y ya marqué asistencia. Excelente, gracias. Larisa Espinosa, Presente, profe. ¿cómo Ya marqué estás? asistencia también. Bien, bien. Me ¿Y vos? alegro. Bien también. Gracias, Larisa. Leila Leighton, Presente, profe. No tengo ninguna duda. marcaste asistencia ya. Todavía no, pero ahora voy a marcar. No te olvides, por favor. Sí. María del Mar López, Presente, profe. ¿cómo estás? ¿Alguna consulta que tengas, María? Ninguna consulta, profe. ¿Marcaste asistencia? Ya marqué, profe. Gracias, María del Mar. María Paz, Hola, profe. ¿cómo No tengo estás? ninguna consulta y ya marqué mi asistencia. Bueno, excelente. Entonces, gracias, María. Dale. Nardelli, está Micaela Nardelli. Nazarena Ferreira, Profe, mi hija Ahí te le escribió. escribo, profe. ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué escribió? Nazarena,
Hola, profe, no tengo ni una consulta. Ya marqué asistencia. Dale, gracias Nazarena. Jimena Basam. Presente, profe, no tengo ninguna consulta y ya marqué mi asistencia. Dale, muchas gracias Jimena. Bueno, como ustedes saben, el contenido de hoy es súper corto, muy fácil también. Voy a estar compartiendo Profe, Sí, a mí me llamaste. Bianca, parece que no. Hola Bianca, Hola, profe. ¿cómo estás? ¿Alguna Salía y consulta? entraba por mi internet. No, no hay problema. No sé si es que tenés alguna consulta. No, profe, ya marqué ya también mi asistencia. Bueno, excelente entonces. Bueno, entonces voy a estar Profe, compartiendo Janina anda a Sí, su micrófono. Janina. Bueno, no, no hay problema, pero no sé si es que tiene alguna consulta. Sí, profe. Profe, Sí, ¿ya María. pudiste consultar lo del examen? Si va a ser virtual. Nos dicen que esas dos posibilidades hay, Que todo sea virtual. que puede ser también virtual. Ah, bueno. Y si vamos a rendir virtual mejor porque ahora está un desastre el tema y para no salir. Y Sí, profe. yo creo que sí, ¿verdad? Lo Sí, más probable va a ser. Vamos a esperar que pase estos días difíciles también. y Eso sí. esperemos todos. Pero de eso no se preocupen, lo más probable es que va a ser de esa manera. Bueno, Dale, dale, Profe, profe. entonces, sí, profe, Karen. sí, Mika te puso en el chat que estaba presente. Bueno, no hay problema. No Que tiene marquen consultas y ya marcó su asistencia también. Bueno, eso es importante aclarar también. No se olviden de marcar asistencia también para que quede registrado todas las actividades en la cual nos conectamos, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que no hay ninguna duda más que tengan. Voy a estar compartiendo lo que falta del material de este capítulo también y en los siguientes días también eh, va a estar disponible esta actividad. Igual eh, hay tiempo para poder desarrollar, como ustedes saben, no se preocupen. Les agradezco que pudieron conectarse y también la participación. Que tengan entonces un buen resto de tarde. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Gracias, Muchas profe. Completamos la gracias. actividad entonces, Gracias, profe. profe. Sí, así Dale. mismo. Voy a Ok, estar profe. agregando la actividad después. Dale, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe. A Chao, ustedes, chao, profe. chao, gracias. Chao, profe. Chao, chao.